Marco curricular común en el aula. Capítulo 2. Paradigmas y sustento de la nueva escuela mexicana. Episodio 1. Nos encontramos con uno de nuestros expertos que hablará sobre los temas que estamos tratando en este segundo capítulo y además uno de nuestros autores de los apuntes para docentes que estamos preparando en el colegio. Bienvenido, doctor Aurelio. En los años 60 del siglo anterior, doctor, Thomas Kuhn acuña un término que es paradigma y lo utiliza para explicar los cambios que ha habido a través del tiempo en la ciencia, y esto le ayuda en su clase de filosofía para conversar y reflexionar con sus alumnos sobre estos cambios que se han dado a través de la historia. Pero doctor, ¿qué es un paradigma? Bien, en primer lugar, agradezco la invitación para participar con ustedes en este programa, en esta cápsula. El paradigma es la visión que tenemos sobre la realidad, la visión compartida por un grupo de científicos originalmente, que tiene que ver con un conjunto de símbolos, lenguaje, valores, que se comparte y que se establece durante un periodo de tiempo y que llega a cambiar hasta que aparece otro paradigma. Entonces, asumimos la concepción de paradigma a diferencia de enfoque, a diferencia de corriente, porque el paradigma se consolida. Cuando hablamos de un paradigma, hablamos de algo que se ha consolidado y que ha permanecido durante algún tiempo. Entonces, es la visión, es una configuración, un modelo, es lo que finalmente nosotros asumimos, lo internalizamos y de esa manera nos movemos. Hay paradigmas en las diferentes disciplinas, particularmente en la ciencia. Hablamos de un paradigma cuantitativo, paradigma cualitativo, la complementariedad de los paradigmas, ¿no? Pero un paradigma es eso, la visión que tenemos sobre la realidad, cómo la interpretamos, de qué manera la vemos. Es como un telescopio que nos permite acercarnos o distanciarnos de esa realidad, ¿no? Pero es eso, una visión compartida. Es una forma de explicar la realidad. En este sentido, doctor, el humanismo mexicano, el humanismo en general, ¿cómo lo podríamos definir? ¿Qué es el humanismo? Para definir el humanismo tendríamos que remitirnos a considerar las diferentes formas o acepciones que se tiene de esto. Es una corriente filosófica y cultural que surge en Italia a finales del siglo XIV, principios del siglo XV, y que se va expandiendo por toda Europa. Sin embargo, dar una definición rápidamente sería como un tanto aventurado. Tendríamos que hablar de las acepciones. Originalmente, el humanismo, del latín humanus, era considerada la persona que era benevolente, caritativa. Pero también el humanismo es visto como naturaleza humana, es decir, cuando hablamos de humanismo hablamos del ser humano. Y también cuando hablamos de humanismo nos referimos a las personas letradas, a las personas sabias, a las personas virtuosas. Entonces son diferentes formas de concebirlo. Entonces las acepciones se vinculan a eso. Entonces el humanismo en sí, en las tres acepciones que menciono, tiene que ver con el ser humano. Básicamente es la esencia, es ir al ser como piensa, como siente, y que a partir de ahí cómo se manifiesta. Indudablemente que hablar de humanismo es hablar de valores, hablar de ética, de esos temas que de repente son a veces tan subjetivos que en la clase no podemos medirlos con un instrumento, pero sí a través de las diferentes acciones que el profesor encarga a los estudiantes, a través de esas actividades. Digamos que en este sentido lo que le importa al humanismo, trasladándolo a la escuela, pues serían los alumnos, los maestros, los directores, los padres de familia, o sea, las personas que conformamos la comunidad educativa. Digamos que eso es lo que le importa al humanismo. Sí, el humanismo va siendo una corriente que se expande, que se asume desde diversas disciplinas
cuando llega al campo educativo, originalmente nosotros pensamos que la escuela nueva o activa es un ejemplo de cómo se concreta el humanismo. El humanismo plantea que el estudiante es un ser único, irrepetible, y que entonces tenemos que generar las condiciones para que se dé su aprendizaje. Pero si nosotros hablamos del humanismo en una concepción mucho más amplia, estaríamos pensando en cómo construimos la escuela, porque la escuela está vinculada a la sociedad y al ser humano. Hay tres elementos fundamentales: el ser humano, la escuela y la sociedad. Y entonces el estudiante que tenemos en el aula es un ciudadano. Tendríamos que preguntarnos qué tipo de ciudadano queremos formar, qué tipo de estudiante queremos formar, qué tipo de escuela queremos construir. Y cuando hablamos de humanismo en términos tangibles, decía yo, tendríamos que hablar de valores. Y los valores no se enseñan, los valores se viven. Tendríamos que pensar en una escuela donde practiquemos todos la solidaridad, la responsabilidad, la honestidad, el bien común, por ejemplo, ¿no? Que son valores que todos anhelamos y que tenemos que empezar a desarrollar. Por ejemplo, hablando de nosotros los docentes, si nosotros trabajamos en academia de manera participativa, colaborativa, en los consejos técnicos, los estudiantes eso lo ven. Y entonces nos constituimos en un ejemplo para ellos de lo que es la colaboración, de lo que es el trabajo en equipo. ¿Sí? Entonces los profesores tenemos que partir de ahí primero. Y luego el estudiante también tiene que aprender a través de algunas estrategias a ir introyectando esos valores. Se le tienen que ir introyectando esos valores a través de las acciones que realizamos en la escuela, a través de las actividades, de las estrategias. ¿Sí? Porque esa es la parte importante. Hablamos, por ejemplo, del bien común y el bien individual. El bien individual es que yo me sienta bien, y el bien común es que procure que todos los demás también se sientan igual que yo. Y eso se tiene que trabajar. Dice el doctor Martín López Calva que el bien común se construye, que tiene que ver con nuestras concepciones, nuestros significados, y que los vamos compartiendo con los demás. Si nosotros nos convertimos en una colectividad educativa, que estamos participando, que estamos trabajando de manera armónica, eso lo estamos mostrando al estudiante, y el estudiante observa que los maestros trabajamos de esa manera. Entonces me parece que el tema de los valores, que es finalmente la manera en que concretamos el humanismo, tiene que ver con las decisiones también que tomamos. Estamos en un momento crítico, hablamos de una sociedad en crisis, hablamos de una sociedad donde los valores han cambiado, se han transformado, y donde la escuela tiene que reposicionarse, porque nos convertimos en un espacio de socialización donde también impactan los medios de comunicación, impacta la familia. Entonces la sociedad se ha venido replanteando. Hoy en día hablamos de diferentes tipos de familia, por ejemplo. Hablamos de que la escuela tiene que estar respondiendo a esos estereotipos también que de alguna manera los medios de comunicación están introyectando al estudiante. Entonces la escuela tiene que replantearse y tomar lo mejor que pueda, por ejemplo, de las tecnologías, convertirlas en su mejor aliado, para poder entonces estar en posibilidad de manejar otro tipo de valores, como los que ya hemos mencionado. Doctor, y bueno, pues ya haciendo una síntesis de lo que nos acaba de decir, ¿cómo podríamos entonces entender el humanismo mexicano? El humanismo mexicano se ha adoptado, el humanismo lo ha adoptado en nuestro país desde tiempos remotos. Hablamos de los primeros humanistas, ¿no? Fray de Zumárraga, por ejemplo, Bernal Díaz del Castillo, en la acepción de lo que ya decíamos al inicio, de considerarlas unas personas benevolentes. Hablamos, por ejemplo, de otro humanista, José Vasconcelos. José Vasconcelos, en ese momento había un ideal del profesor, y el ideal era que el profesor fuera un evangelizador, aquel que iba a las misiones culturales a enseñar a leer, a escribir y las operaciones aritméticas. Y entonces esa era la concepción, ese era el ideal que se tenía del profesor, porque había que atender la cobertura, había que masificar la educación, había que hacer llegar la educación a los sectores más vulnerables del país. Y entonces de esa manera se reconoce a José Vasconcelos como un humanista.
Entonces, el humanismo ha ayudado a disminuir un poco las brechas de desigualdad social, toda vez que ha permitido que las personas podamos de alguna manera tener esa movilidad con la educación. Es decir, la educación permite que alguien que tenía pocas posibilidades de acceso a la escuela lo tenga ahora, con el tema de la cobertura, la calidad, la pertinencia. Y entonces eso ha permitido que a través de la educación vayamos poco a poco haciendo llegar la educación a los más necesitados. Y entonces vemos cómo después de esto se abrieron escuelas, telesecundarias, telebachillerato, donde se trataba de hacer llegar la educación a los rincones más apartados del país. Entonces el humanismo mexicano lo que ha planteado es eso. Tenemos que asumir ciertos valores que tenemos que desarrollar, tenemos que compartirlos, tenemos que trabajar en conjunto. Si queremos tener una mejor educación, si queremos tener un mejor país, si queremos tener mejores ciudadanos. Entonces el humanismo nos permite, como paradigma, nos permitiría o nos daría esa posibilidad. Entonces, el humanismo mexicano le apuesta a valores como los que ya hemos mencionado, y esos valores tienen que trabajarse, tenemos que estar insistiendo. La educación es un proceso esperanzador, no tenemos que darnos por derrotados, no tenemos que ser tampoco fatalistas, aunque algunos autores posmodernos nos plantean a una sociedad en crisis, a una sociedad individualizada, ¿no? Entonces tenemos siempre que pensar que la escuela es el espacio donde tenemos que seguir formando a esos ciudadanos que van a cambiar este mundo. Y el profesor es un transformador social también. El profesor es un agente de transformación social. La escuela entonces tiene que ser utópica, tiene que pensar en los ideales, porque si solo es pragmática y eficientista, pues estaríamos solamente pues, no construyendo seres humanos, sino engranajes de una máquina llamada el mercado. Acaba de tomar algo muy importante, doctor. El humanismo mexicano no es algo reciente, no es algo que se acaba de inventar. Lo mencionaba, ¿no? Viene eso, en nuestra historia. Se me ocurre Clavijero, se me ocurren los liberales, ¿no? Que acompañaron a Juárez. Y bueno, menciona usted a Vasconcelos, y entonces el humanismo mexicano se ve reflejado en una escuela popular, en una escuela transformadora que le da oportunidades a los menos favorecidos, y en ese sentido se vuelve un impulsor de la sociedad y de obtener mejores niveles de vida. Doctor, algo más que quisiera usted comentar a nuestros compañeros maestros y maestras que están en este momento viendo el video, y que obviamente nos estamos llevando un conocimiento acerca de estos fundamentos que sostiene la nueva escuela mexicana. ¿Qué podría usted aportar, doctor? Sí, para mis colegas profesores, somos agentes de transformación social, decía yo. Y entonces en nuestras manos está la posibilidad de transformar. Dice Paulo Freire, un pedagogo brasileño muy reconocido a nivel mundial, que el aula, el salón de clases, es el espacio de poder que tiene el profesor. Sobre ese espacio de poder tenemos que trabajar. Y entonces dice Paulo Freire, el profesor es un artista. Tenemos que rehacer el mundo, ¿no? Tenemos que resignificar nuestra propia práctica. Y entonces los paradigmas no resultan una fórmula infalible, no hay recetas. Los paradigmas nos ilustran porque además tienen una base teórica, una fundamentación social, filosófica, psicológica, pedagógica, pero también nos llevan a una metodología al hacer las cosas. Entonces, cuando hablamos del humanismo, decía yo, tenemos que reflexionar sobre lo que implica el humanismo, pero también tenemos que concretarlo en acciones, en estrategias que permitan justamente la promoción y la introyección de esos valores que queremos promover en el estudiante. Y los profesores somos esos agentes de transformación. No hay propuestas educativas, no hay modelos educativos que no lleguen al aula si el profesor no se convierte en un mediador
entre el proyecto educativo del país y los destinatarios que son los estudiantes. Entonces, los profesores somos quienes mediamos estas dos formas importantes, ¿no? Está la propuesta educativa, pero los que la vamos a hacer llegar al aula somos los profesores. Y entonces los profesores tenemos que formarnos, tenemos que leer, tenemos que cuestionar, se vale no estar de acuerdo. Dice Adela Cortina, que es una española muy reconocida también con el tema de la ética, se vale cuestionar las opiniones, no se vale descalificar a las personas. Entonces las opiniones pueden ser sometidas a juicio. Y en ese sentido, pues la nueva escuela mexicana abre esas posibilidades para que los docentes participemos. Yo creo que es el momento en que tenemos que participar y que tenemos que generar propuestas de cambio para mejorar la educación. Creo que es la primera vez en la historia de la educación moderna que nos piden opinión a los docentes para construir un modelo educativo diferente al que veníamos viviendo desde hace 30 años. Entonces yo creo que, retomo tus palabras, estamos en una situación de cambio, en una crisis de la educación, y que nosotros los docentes tenemos que ser entonces los que aporten para transformar de manera positiva lo que vemos en nuestras aulas y obviamente en la sociedad a la que servimos. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por la charla y seguimos con nuestro segundo capítulo. Vamos a la siguiente entrevista.